Así que en principio les cuento, bueno, mi nombre es Vanessa, hoy actualmente estoy coordinando el área educativa del Acuario, del Río Paraná. Hace 4 años que vengo trabajando ahí, bueno, como saben, pandemia en el medio, cambio de gestión, así que bueno, todavía el Acuario está armando una estructura, pero bueno, de a poquito nos vamos ya afianzando algunas propuestas y algunas actividades. Yo me recibí ya hace un par de años, en el 2012, en biotecnología, y después me fui a hacer una maestría a Brasil con una beca en gestión, en ciencia y tecnología. Entonces como ahí ya un poquito empecé a ver que había un interés en relación sobre todo a lo que tenía que ver con la gestión y la dinámica de la misma. Entonces es lo que hoy finalmente me hizo llegar o poder concretar eso que me había propuesto, que es en la coordinación del espacio, porque no solo estoy coordinando el área educativa, sino también la atención al público, todo lo que implica la apertura del espacio. Y por ejemplo, hoy estuve escribiendo un proyecto para ver si podemos hacer que el parque autóctono, que está funcionando en el Acuario, que es uno de los espacios donde se visita, lo podemos incluir dentro de la red de jardines botánicos. Entonces la gestión implica todo eso, una proyección, una planificación y ejecución de proyectos. A veces tiene que ver únicamente con materiales de difusión en redes, y otras veces tiene que ver con material pedagógico para los colegios, y otras veces con algún proyecto, por ejemplo, que habíamos escrito también con una compañera que está en la cátedra de farmacognosia, para poder hacer crecer especies silvestres en el parque autóctono. Entonces en la cátedra las iban a investigar, se iba a hacer una extracción de los aceites, y junto con el museo íbamos a hacer una clasificación taxonómica. Entonces también estoy involucrada en eso, en la gestión de los proyectos interinstitucionales. Pero bueno, para llegar a esto fue un largo camino, porque bueno, como yo les estoy contando a los chicos, apenas me recibí, yo sabía que por dónde quería ir. Me gustaban las plantas, me atraía mucho toda la temática de la biodiversidad, entonces sabía que era por ahí. Hice la tesina en Arabidopsis thaliana, en el IBR, pero bueno, cuando ya me estaba recibiendo es como mucho la idea de estar todo el día en el laboratorio y pasar poco tiempo con las muestras, no me convocaba. Así que bueno, fui probando de todo, me fui formando, haciendo cursos más de educación ambiental, sobre cambio climático. Es como que apenas me recibí me iba orientando más sobre ese camino, y en paralelo trabajé en un montón de lugares. Bueno, el primer trabajo que tuve fue haciendo extracciones de sangre, me decían los chicos, nada que ver. Pero eso surge de un proyecto también que escribí con un compañero en la facu, en un taller que daban sobre emprendedurismo, y ahí habíamos hecho un proyecto de hacer análisis genéticos para ver relaciones de parentesco, enfermedades genéticas, pero trabajarlo en conjunto con el área bioquímica, ¿no? Porque hay cosas que trabaja la bioquímica que tienen que ver más con la clínica, y hay otras áreas que tienen que ver más con la biología molecular, que son idóneas sobre todo para lo que es la biotecnología. Entonces hoy todavía hay una disputa entre eso, pero bueno, la idea en aquel momento era eso, armar un laboratorio mixto. Con lo cual recurrimos a una chica que tenía un laboratorio ya instalado. Bueno, nos convocó, bueno, al final ese proyecto no prosperó por una falta de recursos, pero ella finalmente me termina contratando para su laboratorio bioquímico. Así que así arranqué a trabajar, más que nada haciendo extracciones de sangre y gestionando también el laboratorio, pero estaba muy desvinculado de lo que era la biotecnología en sí misma. Así que bueno, Vane, me interesaba, sí. este Sí, proyecto que después no prosperó, ¿lo hiciste mientras eras estudiante o ya recibida? sí, me estaba recibiendo, fue el último año, fue como en simultáneo, lo arranqué en los últimos meses mientras estaba escribiendo la tesina, y ahí ya lo continué. Entonces estuvo bueno porque ahí uno podía tener una visualización más macro de lo que la biotecnología, o cómo poder insertarla dentro de lo que es una salida laboral, no salida laboral, pero pensar en un proyecto en donde puedas aplicar la biotecnología. Por ejemplo, no sé, ver una demanda, plantear unos objetivos, ver las injerencias de la carrera,
todo ese proyecto a nosotros, junto con mi compañero, nos hizo tener una visualización aproximada de lo que implica poder insertar la biotecnología dentro de un laboratorio bioquímico. Que, como les insisto, de cualquier modo no prosperó, pero de alguna manera yo ya me iba encaminando, o estaba teniendo un perfil que tenía que ver más con la gestión. Entonces, bueno, mientras estaba haciendo ese trabajo más bioquímico, me llaman del IBR, y bueno, ahí me voy a trabajar haciendo análisis a ciegas de Trypanosoma cruzi. Y después de ahí arranco el doctorado. Pero antes de todo esto, antes de recibirme, y cuando ya me empezaba a hacer ruido esto de pasar tantas horas en el laboratorio, empecé un voluntariado ahí en la facultad, que creo que sigue vigente, que es Riepivito. No sé si, sí, bueno. Yo me acerqué porque también por ahí lo que a mí me generaba mucha duda era que las líneas de investigación cercanas, por lo menos las que yo tenía en ese momento, las que que eran accesibles, esto estoy hablando hace 10 años atrás, me parecía que estaba como, a lo mejor tenía objetivos un poco desvinculados con las demandas de la sociedad urgentes. Y a mí eso también era algo que me movilizaba. Entonces ahí arranqué lo mismo, este voluntariado, lo cual me permitió ver qué herramientas se podían aplicar. Por ejemplo, nosotros montábamos un laboratorio de campaña en el barrio, donde se hacían análisis de agua. Eran análisis de agua con kit rápido, pero también a partir de ese momento, aparte de hacer una promoción sobre los usos y las calidades del agua, lo que a mí me generaba también la carrera es tener un criterio frente a lo que veíamos. ¿Por qué? Porque por ahí veíamos que el agua salía bien, pero después en los reservorios estaba mal. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ¿por qué se desarrollaba toda esa población microbiana en un reservorio? ¿Cuáles eran los cuidados que uno tenía que tener? Y después también una de las ideas que teníamos era hacer un análisis de PCR real time en agua para hacer determinación no solo de las bacterias microbiológicas tradicionales como coli, las bacterias que están vinculadas, las enteropatógenas, sino también hacer análisis de parásitos o de virus que no son fáciles de detectar o que uno tiene que tener una población muy concentrada para poder detectarlos. Entonces, bueno, cuando yo me fui ya del voluntariado, Luigi estaba trabajando en eso. No sé al final en qué quedó, porque yo después ya empecé el doctorado, después viajé a Brasil. Pero en ese momento, el laboratorio estaba trabajando en eso. Entonces, para mí, ese aporte fue fundamental, porque lo mismo, es como me devolvió otra mirada desde el ambiente mismo de la facultad, de cómo uno, como biotecnóloga, podía aportar a una necesidad urgente. Que bueno, que es un poco lo que después pasó hoy con el COVID, de repente, más allá que el COVID se venía investigando, la herramienta que te da una PCR es muy valiosa, y tal vez lo que pude visualizar con ese voluntariado fue su utilización inmediata, un recurso a una necesidad urgente, a una problemática real que sucede acá. O sea, no en China, en ningún lugar, es una problemática acá que hay una población que no accede al agua formal, al agua potable. Así que bueno, todo eso es como que de alguna manera a mí me fue marcando o orientando un camino que no era tan coherente con las 8 horas de laboratorio que exigía la academia, porque es una realidad. Así que en paralelo, yo el voluntariado lo hice mucho tiempo, desde el 2010 hasta el 2015 más o menos, y en ese mismo periodo, cuando me llaman del IBR, que estaba haciendo las extracciones de sangre, todo esto seguía en el voluntariado. Bueno, comienzo a hacer el análisis de los parásitos, que también era muy coherente con lo que venía trabajando en aguas, en el sí. Ay, córtenme, porque yo arranco a hablar y no paro. Pregunta, ¿te llaman del IBR para que trabajes Sí, como técnica o para hacer el sí, doctorado? como técnica. Primero, me ofrecieron las dos cosas. Me ofrecieron el doctorado y como técnica. Yo en ese momento decidí arrancar como técnica, porque no tenía en vista hacer un doctorado. No lo tenía. Entonces, Pero hacía vos en paralelo. perdón, ¿te habías postulado Sí. o ya? Ah, claro. Y por contactos, por un contacto del laboratorio, ¿cómo es? Del voluntariado, que me conocía,
me puso en contacto con mi futuro director, que estaban buscando una persona para que haga la segunda parte de un screening de drogas sobre Trypanosoma cruzi, y yo ya lo venía un poco laburando, veníamos charlando sobre el tema en el voluntariado, sobre la detección de Trypanosoma cruzi, o de parásitos. Entonces ahí, bueno, me vinculo y me ofrece el doctorado o trabajar como técnica. Que yo fui a trabajar como técnica, porque aparte me encantaba la propuesta. Me gustaba mucho la idea, era trabajar, bueno, lo mismo, en un parásito que hay una demanda que tiene que ver con la cultura, entonces a mí eso me atraía, y me parecía que era coherente también con la propuesta que yo venía trabajando en Riepilito. Así que bueno, eso tenía el periodo de duración de un año. Cuando eso termina, me propone seguir haciendo el doctorado, me propone ahí en el mismo laboratorio que siga el doctorado. Así que bueno, yo ya estaba embalada, arranco el doctorado, pero en el medio, o sea, termino la tecnicatura, este trabajo de técnica, y ahí me sale la beca para irme a Brasil. Entonces llego a un acuerdo con el director, y aparte la beca todavía no salía, porque generalmente salen en marzo, de que a mi regreso continúe con el doctorado. Así que bueno, cuando me voy a Brasil, ahí realizo la maestría en gestión, en ciencia e innovación, en ciencia y tecnología. Entonces un poco ahí como que ya me fue cerrando un poco el panorama y el camino por el cual yo quería. Es como que fui fusionando los recorridos, sabía que tenía un interés que tenía que ver con demandas inmediatas, me di cuenta que me gustaba mucho la gestión, eh, porque sobre todo, en realidad, la dinámica de la gestión, a mí me gusta mucho, es como, me parece como una propuesta muy activa. Eh, de cualquier modo me vuelvo, arranco el doctorado con todo esto en la cabeza, ya instalado, y bueno, y el doctorado, no sé si acá ya todas están haciendo la tesina, pero bueno, implica ciertas demandas y ciertas exigencias, y seguir formándose, y tal vez uno en ese camino se vuelve más específico en una temática. Que obviamente que si a uno le gusta, está buenísimo. En mi caso lo que me pasó es que la temática no dejó de ser coherente con lo que yo quería. Es como que lo veía como muy alejado a demandas sociales urgentes, y también no estaba trabajando sobre plantas o biodiversidad, que era algo que fui perdiendo en el camino, pero cuando tuve que pasar las 8 horas con las muestras, me di cuenta que no era a lo mejor lo que a mí me gustaba. Entonces se fueron dando muchas cosas, un poco que tenía que ver con mi búsqueda y un poco con lo que propone un doctorado. Ahí tuve que dejar el voluntariado por la gran demanda que tenía, académica, y bueno, y en ese interín la verdad que me costó un montón, no fue fácil, ese fue un momento, les voy a ser sincera, muy complejo en lo personal, porque, bueno, había asumido una responsabilidad muy grande, porque tenía un compromiso con el equipo, con la propuesta, sobre todo con el director, pero verdaderamente no me sentía cómoda, y se me volvió muy pesado, porque es exigente el doctorado, y a mí se me volvió muy pesado poder sostener cuando ninguna de los objetivos que me había planteado en lo profesional estaban resonando ahí, y a su vez tuve que ir dejando algunas de las cosas que a mí me gustaban. Pero bueno, fue una decisión completamente difícil, pero bueno, en el medio, ahí me entero bueno, que había renunciado una coordinadora del acuario. La verdad, yo sabía muy poco de la propuesta del acuario, no estaba muy al tanto de qué era lo que se estaba gestando en el espacio. Pero bueno, me entero que faltaba una coordinadora, yo venía coordinando grupos de voluntarios en Río Pibito, entonces tenía experiencia, y también querían a alguien que sea cercano, que tenga formación en biología. Los requisitos eran bastante simples. Así que bueno, me fui a una entrevista, y bueno, y la verdad que ahí me convocó porque justamente era como un embudo de todo lo que yo había ido como postergando, o lo que a su vez venía pensando, que tenía que ver con la gestión y la coordinación de los chicos, de las aperturas,
la creación de diseños lúdicos, educativos, en un espacio que propone una interrelación entre la ciencia, la comunidad y la educación. Entonces era un poco eran los tres ejes principales que hoy establece el acuario, era un poco lo que tenía que ver con mi búsqueda. Justamente esto que decía, había una demanda concreta, que era llegar a la población, era trabajar en biodiversidad, porque o sea, desde el acuario lo que vemos es todos los ecosistemas del río Paraná, tanto su flora con su fauna, y bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero hay un parque autóctono donde se están representando las especies nativas de 5 ecorregiones de la provincia de Santa Fe. Entonces también era poner en valor un recurso, no solo, que es el que nosotros vemos acá, que es el río, no solo como un lugar de recreación, sino de valorar aquello que no vemos. Y todo esto también acompañado de distintas propuestas y estrategias de comunicación. Esto de pensar de, bueno, cómo sacamos, cómo pasamos, atravesamos esa puerta de lo que es la comunidad científica a una población general. Entonces, todo eso era lo que se me estaba proponiendo y es un poco lo que vengo trabajando. Bueno, y ahí fue que renuncié al doctorado y comencé a trabajar en el acuario. ¿Cuántos años estuviste en el doctorado? 2 años. Estuve 2 años, sí. Se me había propuesto continuar por lo menos terminar los primeros 3 años, porque yo tenía una beca de agencia, pero se me hacía muy difícil complementar las tareas que exigía el acuario, la academia, y después el trabajo en el acuario, porque como les venía diciendo, es otra dinámica. Si bien no es exigente, es como hay que estar ahí más atenta, y la gestión y la coordinación eh, requiere de actividades sumamente activas, de vínculos, de interrelación, de estar atenta a los otros, tanto a las personas que se coordinan como a visitantes, generar vínculos interinstitucionales, lo cual requería un montón de energía, cabeza, y de reflotar todo el laburo que venía haciendo en el voluntariado, retomar la maestría que había hecho en Brasil, y bueno, era toda otra lógica. Así que bueno, ahí sí, creo que Sofi, vos me querías. Sí, la maestría, ¿cuánto dura? Yo la maestría fue un curso avanzado, fue como que la comprimieron en 4 meses. La maestría duraba 2 años, en realidad. Pero nosotros, porque las maestrías generalmente son viernes y sábado, esa por lo menos era viernes y sábado, creo que era ponerle, no sé, entre 6 y 8 horas. Nosotros fuimos con un grupo de acá, fui becada por el BECAR, con un grupo de 30 argentinos, entonces la compactaron en 4 meses, así que era bastante intenso, era de lunes a viernes de 8 a 9 horas, duró bastante, la verdad que sí, duró bastante. ¿Y cómo ¿De era dónde la beca? sacaste eso? Ah, perdón. Me sirve, me interesa. Sí, la beca fue en la Fundación Getúlio Vargas, que en realidad es una fundación privada de Río de Janeiro, que está dedicada sobre todo a lo que es administración de empresas. Administración de empresa privada y pública, tiene las dos orientaciones. Así que bueno, ahí vi o sea, terminábamos todos presentando un proyecto de innovación. Entonces, como yo estaba en el doctorado, por ejemplo, en ese momento había presentado un proyecto de cómo empezar a trabajar con las PCRs para hacer la detección de microorganismos que no son detectables por otras técnicas. Yo laburé mucho con eso, Luigi, no sé si lo conocen, que es el director, me dio una mano bárbara, bueno, quien era mi directora de tesina también me ayudó un montón en todo el proceso de porque yo era la primera vez que armaba un presupuesto, que veía patentes, bueno, de cómo ver las demandas de un mercado, o sea, tenía involucrado todo eso, cómo ver las demandas de la ciencia, a qué público dirigirlo, cómo generar una prestación de servicios. Bueno, todo eso era un poco lo que involucraba esa maestría, desde todo. Y yo, aparte de administración de empresa, nada, no tenía ni idea. Pero te daba herramientas de administración, pero orientadas a la ciencia y la tecnología. Entonces todos los proyectos que nosotros íbamos presentando tenían esa base. Mi proyecto en particular yo lo vinculé con Ríe Pibito, en ese caso. Así que, bueno, y ahí. También fue una experiencia re linda de intercambio porque se conoce un montón de gente.
Y a la vez lo que a mí me gustó mucho es el ritmo. Tenían un ritmo muy marcado en, en la maestría. Es como que yo venía de la academia, es exigente, pero es mucho estudio, y acá era, bueno, nos daban a lo mejor una problemática, un proyecto en donde una empresa quería innovar en ciencia, y nosotros nos daban a lo mejor 15 minutos para elaborar ese proyecto, para ver la demanda, para buscar las necesidades, para armar los recursos, y bueno, a mí todo eso me gustaba, me interesaba. Ese ritmo a mí me movilizaba. Así que bueno, es un poco lo que traslado hoy en el acuario. Eso por un lado. Eso es para contarles un poco cómo llegué al acuario. Es uno de los caminos que fui tomando. Pero en paralelo, también desde el 2017, más o menos, cuando arranqué también el doctorado, que estaba ahí preguntándome qué hacía, qué no hacía, antes de que me llamen el acuario, empecé a trabajar en una huerta agroecológica. También vinculado a un proyecto de extensión, en principio con el Politécnico, con una compañera que es de la Facu, que es Soledad Maschiori, ella es docente de la materia proyectos del Politécnico. Entonces empezamos a trabajar con ella, con una huerta agroecológica, que es el Centro Agroecológico de Rosario, que pertenece a la municipalidad, no sé si lo conocen, queda en la Madrid 28 bis. ¿Lo conoces, Sofía? Ah, pensé que... No he ido, pero sí, o sea, lo he visto en videitos, en Instagram, lo sigo, sí. Ah, bueno. No, bueno, es re lindo el lugar, la verdad que para mí también eso fue un mundo porque no tenía ni idea de que eso existía, si bien, no sé si escucharon hablar del cinturón verde, o sea, hace del 2001 más o menos, que se viene fomentando el recupero de sitios baldíos o de basureros en las zonas más afuera de la ciudad, se ha recuperado y se han generado huertas agroecológicas. Esto fue con Antonio Latuca hace unos años que se viene impulsando, y bueno, y conocimos a él y a su equipo en una huerta agroecológica, y fuimos a ver cuál era la demanda y de qué manera nosotros, como bioquímicos, futuros químicos, en el caso del Politécnico, y bioquímica, era un equipo interdisciplinario, de qué manera nosotros podríamos llevar alguna resolución o resolver alguna de las problemáticas que ellos venían teniendo, sobre todo con la elaboración de biopreparados. Es decir, ellos hace años que vienen trabajando en bioinsumos. Lo que hacen es, a partir de material vegetal y del estiércol, de distintas sales, todo natural y orgánico, preparan insumos que después los usan para regar las plantas. Dependiendo de la planta, de la materia prima de origen, ese bioinsumo se va a obtener de determinada calidad y va a realizar determinados aportes a las plantas. Entonces ellos ya, si bien lo tenían, sabían cómo hacerlo, tenían la receta, había algunas cuestiones que tenían que ver sobre todo con la calidad de la obtención de ese bioinsumo que era necesario ajustar. Sobre todo porque si las condiciones no estaban dadas, esos bioinsumos se podía llegar a desarrollar una población microbiana en la cual o sea, no era esperable ni era la que ellos necesitaban para enriquecer el suelo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Disculpame, Vane, ¿era abono Sí. lo que le ponían? En realidad, aparte del abono, se hacían bioinsumos con material vegetal y agua. Entonces, mediante un proceso de fermentación a temperatura ambiente, se obtiene, o sea, los mismos microorganismos que tiene la materia prima original, las plantas originales, ya vienen cargadas con hongos, con bacterias. Entonces ellos mismos comienzan un proceso de fermentación que en un periodo determinado de tiempo, en este caso generalmente son 3 semanas, en algunos de ellos, otros van a cocción, esa población microbiana empieza a liberar metabolitos, los cuales se empieza a generar una competencia dentro de ese bioinsumo, que permite el desarrollo de otra población microbiana que es benéfica para el suelo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace también?
esa población microbiana hace que los metabolitos que tienen las plantas, que a lo mejor no son accesibles por otra, los transforman de una manera que sea accesible para que sean absorbidos por las raíces o por los poros de las plantas, dependiendo de dónde sea el riego. Y es todo un proceso sumamente natural, o sea, es como tomar material de la tierra, los mismos microorganismos hacen un proceso de fermentación a partir del cual se obtienen ciertos productos que posibilitan el desarrollo de otros microorganismos, lo cual se puede usar como bioestimulante o como fertilizante de otras plantas. Ellos lo vienen aplicando desde siempre y funciona muy bien, funcionaba muy bien. El tema era que... pura. Exactamente, exactamente, sí, porque la biotecnología, bueno, desde sus principios, o sea, desde sus orígenes está desde la fermentación, digamos, es uno de los principales procesos en los cuales está involucrada. Así que bueno, es biotecnología pura de por sí, simplemente con lo que hay en el ambiente. El tema era, bueno, cómo mejorar, cómo protocolizarlo, porque si bien estaban las recetas, se sabía que era importante ajustar el pH o ajustar la temperatura, pero bueno, el tema era el cómo, y cómo hacerlo, en qué periodo, cuándo era importante ajustarlo, en qué momento, qué nos estaba diciendo a lo mejor un pH en un bioinsumo de 5 o un pH de 7, o sea, cómo afectaba el desarrollo microbiano dentro de ese bioinsumo con la variación de las condiciones que nos estaban siendo controladas. Entonces, bueno, en todo ese trabajo, en todo ese proceso, estuve 2 años trabajando junto con este proyecto con el Politécnico, y siempre laburando con el Centro Agroecológico de Rosario, y también una parte del equipo iba a Bosque Constituyente, donde ahí también hay otra huerta agroecológica. Lo interesante también de este proyecto era cómo nosotros, como biotecnólogos y biotecnólogas, podíamos aportar a la elaboración de un insumo que era completamente natural y que ya venían desarrollando, ¿no? Entonces, lo que se produce ahí fue como un intercambio de saberes entre los que hacían ya biotecnología. Sí. Perdón, la idea era vender ese producto, digamos, comercializarlo. No, la idea era difundirlos y ellos hacían talleres, no se vendía. Ellos ahí en la misma huerta hacían los bioinsumos y se los daban a la gente. Se hacían campañas, talleres de intercambio de semillas, o está la Semana de la Agroecología, que ahí participamos. Entonces armamos todos los bioinsumos y se lo entregábamos directamente a la gente. No tiene un fin comercial. La huerta no tiene un fin comercial. Después estuve trabajando con una empresa que tomó mucho de los conocimientos de la huerta agroecológica, estuve haciendo un asesoramiento, ellos sí, estaban haciendo el bioinsumo para venderlos. Pero en la huerta precisamente no, el fin era poder distribuirlo a la población de manera gratuita, pero que sea de buena calidad. Si bien ellos lo hacían muy bien, pero no era lo mismo decir, hacerlo con condiciones controladas, y además empezamos a hacerle todo un análisis de microbiológico y también del contenido químico, que ellos no lo habían hecho previamente, como para tener una idea de cuál era el valor nutricional. Porque, por ejemplo, trabajamos mucho en ortiga, entonces se sabe que actúa como fertilizante, pero no se sabía con detalle cuál era la cantidad de ese nitrógeno que tenía, y no solo ese nitrógeno, sino en forma de nitrato, que es la forma en cual la absorbe la planta. Entonces, bueno, también trabajamos en la determinación de esos contenidos, y la verdad que tuvimos resultados muy buenos en ese sentido. En el caso de la ortiga, tuvimos un alto contenido de nitrógeno. Después hicimos otro análisis de la cola de caballo, que es la Equisetum arventus, creo que se llama, que es una planta que presenta mucho silicio y que también sirve para las plantas, la utilizan como defensa, para engrosar las paredes, los cuales cuando ellas se ven afectadas por el ataque de algún insecto o algún patógeno vegetal, desarrollan, se cree, todavía está como investigándose, que el silicio está involucrado como respuesta, como que activa las respuestas de defensa de la planta frente a los patógenos. Hicimos un análisis, determinamos silicio en ya el bioinsumo de cola de caballo, y tenía también alto porcentaje. Después, para seguir
había un montón de cosas para seguir. Vino la pandemia y no pudimos continuar, porque la otra etapa era, una vez aplicado el bioinsumo sobre la planta, cuál es, o sea, hacer un ensayo comparativo entre plantas regadas con bioinsumo y sin regar, entonces ver la proporción real de lo que está absorbiendo, y analizar fenotípicamente la respuesta, o sea, fenotípicamente porque sobre todo la calidad, porque lo que más importa ahí es que el agregado de ese bioinsumo no afecte la calidad del alimento, porque estamos trabajando con alimentos, entonces hay otras cuestiones a considerar. Trabajábamos un montón con el Código Alimentario argentino, o sea, para ver los niveles y los parámetros de los análisis, todo lo hacíamos en base al Código Alimentario. Así que bueno, eso es algo que trabajé durante 2 años, se cortó con la pandemia porque cortaron los presupuestos, no se reactivaron los proyectos. Hoy actualmente presentamos un nuevo proyecto para trabajar con otra huerta en en Villa Gobernador Galvez, pero bueno, estamos en vistas de las resoluciones y es muy similar, es todo el acompañamiento en la elaboración del bioinsumo, el control en el proceso, el control de la calidad, el análisis del resultado en las plantas, los ensayos a campo de las plantas. Así que bueno, veremos para el año que viene qué es lo que sucede. Y lo que está bueno... Vane, sí. Preguntaba No, cosas que No, quieras. dale. Y todos estos ensayos los hacían, o Sí. sea, ¿hay un laboratorio en la municipalidad, en el poli, o dónde hacían todos estos estudios? Algunos los hicimos en el poli, los hacíamos nosotros, todo lo que es microbiológico, hicimos en el poli. Después, la municipalidad tiene un laboratorio, está el Instituto del Alimento, pero nosotros trabajamos con IDM, que es una empresa de reciclaje acá que está en San Lorenzo, porque ellos, como hacen análisis de residuos, de afluentes residuales, entonces nos parecía que era importante ver si había, como nosotros también queríamos ver si tenía algún tipo de residuo de bacterias enteropatógenas, lo trabajamos directamente con ellos, que también hacen análisis de insumos. Y aparte teníamos un contacto muy cercano en el laboratorio, lo cual nos facilitaba un montón el tipo de análisis, porque el bioinsumo no es líquido, sino que viene acompañado de restos vegetales que por ahí no terminan de fermentar, lo cual requiere un proceso específico. Acá en Rosario, ese tipo de análisis lo hace la Bolsa de Comercio. ¿Sí? O sea, no todos los métodos de determinación de nitrógenos y de nitratos son viables para hacer un análisis en bioinsumos. ¿Sí? Entonces, era muy costoso poder hacerlo en la Bolsa de Comercio, y la facultad no tenía todos los métodos para hacer el tipo de análisis que nosotros queríamos. Entonces empezamos a trabajar con IDM, que nos iba facilitando ese tipo de ensayos y ese tipo de muestras. ¿Y todas estas interacciones, o sea, involucraba directamente o había un equipo aparte que se encargaba de No, buscar todos nosotros. No, bueno, toda la parte de análisis me encargaba yo. Todo lo que era asesoramiento técnico y químico, ya sea de ir a buscar la muestra, de armar los protocolos, de estandarizar los pH, o sea, lo hacíamos en conjunto, todo el trabajo era muy en conjunto. Justamente esto era lo interesante, que uno va al territorio y trabaja junto con la gente que ya lo venía haciendo, ellos nos aportaban la forma de hacerlo, nosotros le aportábamos la calidad en el proceso. Y después el vínculo con el laboratorio, sí, hacía yo, pero me encargaba nada más de hacer la recolección de la muestra, de armar ese protocolo, llevarle la muestra y ya después se encargaban en el laboratorio. A mí me volvía el informe, los analizaba y después en conjunto debatíamos. Bueno, este bioinsumo se hizo de esta manera o de tal otra manera, en este periodo del año, por tal motivo pudo haber afectado en la calidad microbiológica o el contenido depende de la disposición, o sea, del suelo donde haya sido sembrada esa materia prima que se usó para el bioinsumo, también te alteraba el contenido, porque no era lo mismo usar una ortiga que se había sembrado en un suelo rico en nitrógeno que en uno pobre de nitrógeno. Entonces uno de repente analiza y dice, pero esto no tiene nada de nitrógeno, y en realidad tal vez no tenía lo suficiente porque el suelo también altera el crecimiento de esa planta. Así que todo eso
lo analizábamos en conjunto. Yo iba con los resultados, con el número, con la cuantificación, y después lo pensábamos en conjunto en la huerta y con las bioquímicas y los estudiantes del Politécnico. Siempre resolvíamos todo muy en equipo, era muy horizontal cada cosa que hacíamos. Así que bueno, pero bueno, eso ya veremos si lo retomamos. Después, bueno, los cambios de gestión acá en la ciudad también hace que los proyectos cambien, son todos trabajos que estaban financiados por el Estado, entonces bueno, eso también va cambiando un poco la dirección, depende de la orientación que le da cada gobierno. Pero bueno, veremos si sale este proyecto, que en realidad ya lo hicimos desde extensión de la Facu. Eso también está bueno, como para saber, no sé si alguien trabaja o ha trabajado en lo que es extensión, pero bueno, lo mismo, te da otra apertura o te da otras posibilidades, otros caminos posibles dentro de lo que es las carreras de la facultad, en las distintas disciplinas. Y Perdón, bueno, no me después... quedó claro. Sí. ¿Y eso también era un voluntariado, lo de la huerta? ¿O No, cómo? no, eso con el proyecto se financiaba, yo lo facturaba como asesora técnica. Ah, Eso no era por un voluntariado. parte, claro, Claro, yo en el de la proyecto estaba facu. involucrada, claro, como asesora técnica. Nosotros, esos proyectos estaban enmarcados dentro de un proyecto de extensión universitaria, y vos ahí pedís un presupuesto. Entonces ahí pedíamos el Ah, presupuesto para los análisis, para las asesorías que yo hacía, para el transporte, para los recursos que necesitaban en la huerta. Eso se pide, en este caso fue así. Lo mismo para el claro. proyecto que presentamos ahora, mediante presupuesto. Por eso, después durante la pandemia no se pudo pedir ningún presupuesto y ya era muy difícil. Bueno, primero que no se podía salir del hogar, pero a la vez también se hace muy difícil sostenerlo. Pero es interesante. Y Te bueno, en pregunto función de yo, esto, sí, por las dudas, viste que vos decías que, bueno, en conjunto con la Facu, sí. los estudiantes si quieren pueden hacer una pasantía ahí o una tesina o no, no sabes. Mira, sí, yo creo que ahora, en función de ese vínculo que se generó, ahora la facultad armó un convenio con el CAR, justamente para que se empiecen a hacer pasantías. No sé en qué periodo está, capaz que me estoy adelantando. Yo sé, porque tengo una compañera trabajando en extensión universitaria, que es con la que veníamos trabajando en la huerta, y que durante todo este año estuvieron trabajando ese convenio. Yo no sé si ya salió o está a punto de salir, pero bueno, estén atentas y atentos porque en algún momento la idea, por lo menos hasta lo que sé, es empezar a trabajar con el CAR. Incluso este proyecto que les contaba que se hace en Villa Gobernador Galvez, también está involucrado el CAR. Pero bueno, se sumó otra huerta. Pero sí, acérquense, capaz que si se acercan y saben que hay gente que les puede interesar, también surgen los proyectos así, un poco en función de las demandas. Es así. Así que bueno, lo que me estuvo bueno es trabajar en la huerta, que una vez que asesoré, hice ese asesoramiento, bueno, me llamaron de la provincia para armar el manual de buenas prácticas, o sea, una vez que terminamos de hacer los ensayos de los bioinsumos, hace unos años en la provincia se instalaron distintas biofábricas, en donde también se hacían bioinsumos en base de ortiga, cola de caballo, verdana, plantas que ya vienen laburando como en las huertas agroecológicas. Así que bueno, ahí también escribí un manual de todo el proceso de elaboración y de todo el proceso de calidad, la metodología de cómo llevar a cabo la biofábrica. O sea, no la ejecución en sí misma, sino de los controles que se tenía que tener en cada proceso. Así que, bueno, muy alejado de lo que es la mesada, pero lo que le comentaba a los chicos que para mí fue sumamente importante es el criterio que te da la carrera. Para mí, biotecnología te suma mucho criterio, no digo en todo, pero sí por lo menos en relación a las distintas partes en donde yo trabajé, porque hice un recorrido largo y sinuoso, pero me daba cuenta de esto, que entre todo lo que había aprendido en la huerta y todo lo que me había dado la carrera, pude generar un escrito para biofábricas que son de la provincia de cómo tener calidad en la obtención de un producto. ¿Por qué? Porque no era lo mismo hacer un análisis en un estadio
próximo, cuando comenzaba el ciclo de fermentación, te da el criterio de decir, bueno, lo mismo como decía antes, si hay una variación del pH, ¿cuáles son las posibles bacterias? ¿Cuál es el posible microorganismo que se está desarrollando? Entonces, bueno, en ese caso eran las lácticas generan una competencia, generan acidez, bueno, todo ese criterio me lo dio la facultad, lo cual me permitió después poder desarrollar el manual. Y una vez que terminé, bueno, el manual también, compañeros que fui conociendo en la huerta me llamaron el año pasado y lo mismo, estuve haciendo un asesoramiento químico para la elaboración de los bioinsumos, pero ya para su comercialización. Así que, bueno, ahí estuvimos trabajando un montón, pero es muy complejo poder inscribir hoy en día con las normas vigentes que tiene el SENASA, es muy complejo generar la inscripción y la regulación de los bioinsumos por el SENASA. ¿Por qué? Porque todo el mercado está destinado a herbicidas, a otro tipo de productos, que entrarían en competencia con lo que son los bioinsumos, entonces las normas quedaron muy desactualizadas, porque en general la agroindustria se focalizó en las malezas y no en el recupero del suelo, que es lo que propone el bioinsumo, ¿no? Como abonar ese suelo con microorganismos que vienen de ahí mismo, ¿no? Entonces eso fue muy difícil, estuvimos trabajando 3 meses, no llegamos a poder registrarlo porque lleva 5 años más o menos. Cuando tuvimos las primeras reuniones con el SENASA nos dijeron, nosotros estábamos súper entusiasmados con el tema, pero cuando empezamos los intercambios, uno le lleva la propuesta, ellos hacen una devolución, hay que llevar los análisis, bueno, ahí nos dijeron que el proceso iba a ser muy largo, así que bueno, por ahora yo me abrí de ese asesoramiento, los chicos lo siguen trabajando, lo siguen vendiendo, pero bueno, a otra escala, a una escala que lo permite vender sin estar registrado. Así que bueno, y eso igual, eso fue el año pasado, a fin de año. Este año yo ya estaba con el acuario, bueno, pandemia en el medio, que continuaba, así que bueno, pero estamos en contacto con los chicos, seguimos en contacto. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, los habré mareado, porque bueno, hice un poco de todo en el camino, no estoy haciendo el trabajo de mesada, la otra vez les decía a los chicos, sí extraño a veces hacer trabajos con las manos, extraño más el trabajo manual. Pero bueno, en el acuario, en uno de los proyectos del Parque Autóctono es la clasificación taxonómica y la herborización de las plantas silvestres, así que ahí me saqué las ganas de hacer las colectas, de herborizar junto con el museo. Tenemos algunos proyectos en vista, y la idea de esto es seguir, es darle continuidad. Pero bueno, hoy básicamente me fui corriendo y estoy más trabajando en lo que, bueno, como les venía contando, en biodiversidad, en agroecología, sobre todo de la gestión y desde el asesoramiento. Así que bueno. Es lindo esto que nos comentás como para que salgamos de la idea de que sí o sí un biotecnólogo o una biotecnóloga tiene que estar en un laboratorio haciéndose una PCR. Sí. Porque, sí, o sea, todo lo que nos contaste, si bien tuviste partes metidas ahí, sí, en un laboratorio, pero está buenísimo toda la trayectoria hasta que estás. Bueno, sí, aparte es súper original todo lo que hiciste, o sea, justamente hay una pregunta en el chat de Sol. Ay, no la vi. Que dice, ¿desde qué materia te parece que se deberían abordar estos tipos de producción? Dice, me parece súper interesante y a la vez súper lejos de lo que se da en la carrera. Prácticamente parece que estudiaste otra cosa. Ay, sí, es cierto. Y pasa que si hay que, para mí, no quiero hablar de más, pero es sumamente importante una actualización en todos los sentidos, en las materias y en las carreras. En principio, bueno, para mí habría que ponderar más lo que es proyectos, yo pienso. Entonces, proyectos y procesos. Como que, por lo menos en mi época, es como que todo estaba focalizado en biología molecular. Incluso yo también esperaba hacer biología molecular, genética, pero hay todo un background que te hace creer y esperar esas materias. Y no sé cómo será ahora, pero proyectos y procesos se aprobaban con trabajos prácticos, eran materias que al no tener la misma exigencia que el resto, quedaban como desmerecidas. Entonces para mí esas son 2 materias que por lo menos nos dan otra mirada de lo que es la carrera o de lo que se puede aplicar. Procesos, por ejemplo, me parece fundamental porque es
real, es actual. Es lo que, o sea, no digo que toda la otra no, pero es inmediato. O sea, la industria trabaja con el proceso directamente. Si nos alejamos de la PCR, nos vamos a la fermentación, porque es como le contaba a los chicos. También estuve trabajando en una cervecería. Eran 3 socios, 2 de ellos biotecnólogos. Y la calidad yo veía el proceso, y la calidad que tenía la cerveza por toda esa trayectoria que tenían, no era la misma. O sea, lo minucioso que eran en cada una de las etapas, el control que se tenía de cada una de las etapas, la precisión con la cual hacían los startups de las levaduras. O sea, yo veía todo eso y había mucho criterio puesto de la carrera. Por eso digo, para mí, y también ver en el contexto que estamos, hoy por hoy lo que es la cerveza artesanal está en auge, explotó y es puramente fermentativo el proceso, es pura biotecnología puesta ahí. Entonces, para mí esas dos son materias que para mí se les tendría que dar valor. Y después también lo que es extensión universitaria, yo creo que, bueno, a lo mejor ustedes ya saben, la universidad tiene que ver con la academia, la educación, y también tiene una pata de lo que es extensión. No sé cuánto interviene a lo largo de la carrera, no sé cuánto lugar se le da hoy a la extensión, porque eso también es lo que te permite a uno ver cuál es la demanda real de la sociedad, qué es lo que está pasando afuera, qué hay afuera, ¿de dónde puedo yo aportar? Entonces ahí es un espacio de reflexión, un espacio que si uno lo va transitando a lo largo de la carrera, llegás a recibirte con 20.000 preguntas, porque no resuelve, yo me hice 20.000 preguntas, pero al menos tenés lugar a eso, a decir, hay otras posibilidades, no es solo la academia. Claro, existe esto, la generación de vínculos. A mí lo que me dio a trabajar en la huerta fue muchos vínculos. Como les decía, de ahí hice el asesoramiento en la empresa, desde ahí armé el manual de buenas prácticas. Es un recorrido, ¿por qué? Porque pensaba en un equipo completamente interdisciplinario. En la academia un poco que nos vamos como volviendo simbióticos. Bueno, el perfil, que está bien, es lo que exige, no cuestiono eso. A mí no me resonaba, por mi personalidad, además de abrir. Entonces, y también eso, a mí me gusta trabajar mucho con equipos interdisciplinarios. Porque me parece que cada uno puede aportar su mirada, porque yo no hubiera podido de ninguna manera trabajar en la optimización del desarrollo de los bioinsumos si no había personas que vienen laburando la tierra de hace años. Entonces solo con ellos era posible llegar a un objetivo palpable y llegar a una conclusión real, llegar a decir, bueno, esto es así, poder hacer un aporte, que haya un intercambio. Entonces la concepción del intercambio es lo que a mí también, que me lo dio la extensión, habiéndome acercado a los proyectos de extensión, me dio esa posibilidad de pensarme de otra manera. Y lo mismo con el acuario. Yo estoy coordinando más la parte de educación, pero también focalizada más en lo que es el parque, más que en la sala de acuario. Y lo mismo, bueno, ¿qué quiero contar con esto? O sea, cuando hablamos de la revalorización de las especies silvestres. Bien, esa es la propuesta del acuario. La visibilización de especies autóctonas, no solo de acá, sino del norte de la provincia, de toda la provincia de Santa Fe. Y bueno, después, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Por qué es importante? Y desde ahí empezaba a trabajar en su clasificación, en su posición dentro de un ecosistema, en la importancia de los corredores biológicos. O sea, una planta silvestre atrae insectos, atrae las abejas, atrae una fauna que hace posible ese ecosistema, que esa especie persista. Entonces, bueno, todo ese conjunto, todo ese intercambio, también uno lo va aprendiendo con las comunidades y con la misma gente que visita el acuario, y me hace pensar en eso. Y de ahí surge el proyecto como la cátedra farmacognosia. Ellos trabajan, no sé dónde estás vos, Mati, pero Steffi, yo sabía que trabajaba con plantas que traía de San Luis, eran plantas silvestres pero de San Luis. Entonces, un día charlando le digo, ¿por qué no trabajás con las de Santa Fe? Bueno, y en realidad, porque nosotros, por la industria agropecuaria, hubo un desmantelamiento y todas las tierras fueron usadas para el campo y las industrias. Entonces nosotros acá no vemos el monte, no vemos el pastizal original, ¿no? La idea del acuario es un poco esa, es que hay zonas libres de corte, cuando vayan van a creer que Yuyo son zonas libres de corte, y empezar a también hacer otro tipo de análisis. Por un lado la clasificación taxonómica, por otro lado con la cátedra farmacognosia,
la idea es hacer extracciones y analizar químicamente metabolitos que puedan tener un uso antifúngico. ¿Con qué? Con plantas silvestres que crecen de acá. Para eso hubo una instancia de, de visibilización, de pensarse uno en comunidad, de dejar espacios libres de corte para demostrar que acá en la provincia también tenemos un montón de diversidad de flora que actualmente desconocemos. Y por ahí tenemos que irnos a San Luis a buscar una planta silvestre, acá alrededor nuestro, en todo lo que es el delta, isla de Paraná, hay un ecosistema que no está siendo valorado porque no se lo conoce, porque no se sabe el nombre. Pero a veces pasa eso, lo que no tiene nombre uno lo desconoce, y en realidad la propuesta también viene desde ese lugar. Ay, me fui de tema, me parece, pero bueno, contándoles un poco cómo decir, No, bueno, es que justamente soy Sol, la ¿qué que hizo tal, la Sol? pregunta. ¿Cómo va? Justamente me parece súper interesante porque yo vengo de una familia mi papá tiene una empresa, tiene silos, se manejan con el cereal, y empecé la carrera a la espera de decir, bueno, o sea, Monsanto es el Sí. futuro, pero está mal. O sea, eso de decir, bueno, nos está ayudando un montón porque es lo que hace que nuestras plantas crezcan, pero estamos matando a nuestra gente. Y medio que vine a la carrera en busca de eso y me encontré con biología molecular. Entonces Claro, es como, bueno. sí, sí, bueno, totalmente. Soy lo opuesto. Me responde un montón de cosas. Sí, sí, es posible. No es fácil, no es fácil, porque obviamente que todo el mercado está preparado para una industria extractivista y agropecuaria. Pero bueno, a mí, por ejemplo, tampoco me resonaba Monsanto. Yo soy de Arroyo Seco y tengo a una de las sedes ahí. Y para mí era muy fácil, o sea, acceder, y aparte tenés muchas más ofertas, pero no digo acceder a Monsanto así, pero por lo menos intentarlo, que estaba ahí. Pero bueno, no me resonaba, no me parecía, no era coherente, no. Y me parecía fundamental empezar a pensarlos como ecosistemas, y eso es algo que para mí también le falta a la carrera, es como que se va haciendo cada vez como un poquito más finito. Está bien que es necesario, no podemos saber todo de todo, pero sí es necesario pensar que esa célula, o ese ser, o esa planta que estamos investigando está dentro de un ecosistema. Es como nosotros también, como seres humanos, estamos dentro de un ecosistema. Pensar en las partes aisladas, me parece que es lo que termina degradando. Degrada el suelo, degrada las comunidades, degrada las sociedades. Por eso, insisto, para mí los equipos interdisciplinarios, tal. Entonces, pero Vos bueno. pensás solamente en la planta y lo que produce, bien, genial. Matamos Claro. a todos los que están al lado para producir plantas. Entonces, Claro, y para mí es una concepción de vida también, es una perspectiva en relación a la vida, en cómo nosotros intervenimos en el ambiente, de qué manera intervenimos, en nuestro propio ambiente. A mí se me venían todas esas preguntas y bueno, nada. Intenté ir por la agroecología y por la biodiversidad, la educación ambiental en el acuario.